Bien, para finalizar el estudio de las series, siempre se agregan una serie a ver, la gracia es que la serie geométrica anteriormente vista, que nosotros utilizamos para derivar, integrar series que se podían armar a partir de la uno partido por uno menos t, no me completa todas las series que pudiesen haber para poder asociarla a ciertas funciones, por ejemplo, como son la exponencial, el seno y el coseno, y respectivamente las que estén relacionadas con ello. Entonces, una serie que se agrega para poder obtener estas series es la que se llama la serie de Taylor, ¿ya? Que también la gracia es que una serie de potencia, y podríamos decirlo así, que es una forma de encontrar la serie de potencia. ¿Ya? Entonces, la serie de Taylor, que también es un polinomio, ¿cierto? Acá aparece su definición, ¿cierto? Si usted observa, se obtiene, ¿cierto? Como una serie donde aparece, ¿cierto? La función y aparece la enésima derivada partido por n factorial. Ahora, para darnos cuenta de esto, de por qué ocurre eso, uno puede observar lo siguiente. Si la función admitiera una representación en serie, esta le quedaría, ¿cierto?, como la serie desde n igual 0 a infinito. Voy a usar las mismas letras que estaban arriba. En este caso, vamos a colocar acá una sub n, ¿cierto? Y en este caso un x menos a la n, que esa sería la serie de potencia, ¿ya? Para un cierto radio, que es el radio de convergencia adecuado que uno va a encontrar previamente. Bueno, eso significaría que la función, entonces usted la puede escribir como la 0, ¿cierto? Por 1 nomás, porque va a quedar x menos a elevado a 0, más 1 a 1, ¿cierto? Por x menos a, más, ¿cierto? Un a2 en este caso, por el x menos a al cuadrado, y así, ¿cierto? Después va a venir una 3, ¿cierto? Por un x menos una al cubo, más los términos que siguen. Bueno, particularmente si nosotros derivamos la función, entonces usted le va a quedar el a1 solamente y acá le va a quedar multiplicado por 1, más 2, ¿cierto? A 2 por x menos a, y así. Acá le va a quedar 3 por a3 por x menos a al cuadrado y los polinomios siguientes. Si usted evalúa la función, la derivada, ¿cierto?, en el punto A, entonces esto solamente usted le va a quedar a 1, porque todos los demás términos van a ser 0. Lo mismo en el caso del inicial, si usted evalúa f en A, ¿cierto? Entonces todo esto le van a quedar 0, así que eso le va a quedar en la 0. ¿Ya? Visto de otra forma, el f de A0 es A0 y el f de la derivada, ¿cierto?, corresponde al coeficiente A1. Si volvemos a derivar, ¿cierto?, uno entonces va a obtener la segunda derivada, entonces le va a quedar, este término se va, así que le va a quedar 2 a 2 más 3 por 2 por a3 por x menos a, y acá le va a quedar el siguiente, que sería 4, ¿cierto? En este caso por 3 por a4 por x, en este caso menos a, y eso al cuadrado, y así. Que nuevamente, si ahora evaluamos la segunda derivada en el a, le va a quedar 2 a 2. Bueno, así podríamos seguir. De hecho, usted puede observar que si obtenemos en este caso la tercera derivada en x, la tercera derivada en x le va a quedar 3 por 2 por 1 por a3, más 4 por 3 por 2 por a4 por x menos a, y así. Nuevamente, usted puede observar ahí que la tercera derivada evaluada en este caso en el punto A le va a quedar 3 por 2 por 1, que lo puede escribir como 3 factorial por A3, más 0 porque de nuevo nada, todo le quedan 0. También puede observar usted que si volvemos a derivar, este término le va a dar 1 y le va a aparecer un 4 factorial y todos los demás van a quedar 0 cuando evalúe el punto. De ahí que uno por inducción puede darse cuenta de que la enésima derivada en el punto A le va a quedar a usted un n factorial por el a la n. ¿Qué quiere decir eso? Que el término enésimo de la serie de potencia lo puede obtener usted a partir de la enésima derivada en A partido por n factorial, donde el f0 vendría siendo no la derivada, sino que la función evaluada en A. ¿Qué es lo que se reemplaza acá? ¿Cierto? Y de ahí que le aparece entonces a usted la serie de potencias, ¿cierto? Pero obtenida a través de esto le aparece como un polinomio donde aparece la enésima derivada partido por n factorial. Le vuelvo a recordar que esta serie de potencias, la serie de Taylor es una forma de encontrar la serie de potencias. Por ende, si a mí me preguntan la serie de Taylor,
Bueno, usted puede obtenerla mediante la derivada como aparece acá, pero usted armándose esta enésima derivada partido por n factorial, pero siempre y cuando esa no la puede obtener a partir de la serie geométrica, porque es lo mismo, ¿sí? No hay una variación. El polinomio de Taylor es solamente una forma de encontrar en este caso la serie de potencia, ¿ya? Y particularmente las funciones que nosotros podamos evaluarla en cero, esto no siempre es así. Por ejemplo, si usted tuviese en el logaritmo no puede usted evaluar el logaritmo de x solamente y obtener un polinomio en el cero, porque el logaritmo en cero no está definido. Por ende, cuando usted puede evaluar en el punto cero, entonces esa serie de Taylor queda centrada en el origen y uno le llama, en este caso, la serie de Maclaurin, ¿ya? Además, ¿cierto? Bueno, la gracia es que esta convergencia de la serie tiene la gracia de que si usted calcula la función completa y la hace la diferencia con un polinomio, entonces nosotros, ¿cierto? Vamos a obtener, ¿cierto? Que en ese caso el polinomio finito, ¿cierto? Es una aproximación para la función cuando este límite entonces usted le da 0, ¿ya? Bien, entonces, claro, ahí, claro, y cuando el resto le da 0, entonces la aproxima, así que ahí se obtiene la forma de Taylor. Ahora, nuevamente se agrega un radio, pero el radio es lo anterior, o sea, no agrega uno nada nuevo acá, que viene siendo el radio de la serie de potencia, así que nuevamente usted lo puede calcular. Así que ahí es como se obtiene la serie de Taylor. Y particularmente en el caso, ¿cierto?, de que aparece acá una desigualdad que se puede estimar a través de la enésima más 1 derivada, que es una desigualdad cuando uno quiere ver el residuo, lo mismo que en el caso de la serie anterior, que es ver que cuando lo mostré en la serie alternante, en la clase 3, cuando uno muestra que en la serie, ¿cierto?, se puede estimar, digamos, un elemento por cota, ¿cierto?, para lo que es el error, que en este caso es en el punto, ¿cierto?, en n más 1 partido por el n más 1 factorial. A veces es relevante cuando se quiere estimar, o sea, cuando se quiere más o menos saber una cuota, ¿cierto?, para más o menos el resto de Taylor, lo que aproxima la serie. Bueno, a pesar que está en el GeoGebra, ¿cierto? En la página de GeoGebra con mi nombre, uno puede darse cuenta, acá un poco yo ilustré, pero ahí está, lo puede buscar usted en el internet, ¿cierto? Que la exponencial, ¿cierto? Aquí fíjese usted que está aproximada por polinomio. Entonces, a medida, claro, que uno va calculando estos polinomios, acá aparte el primero que es la recta, que es el 1 más x, ya que viene siendo la recta tangente, de ahí que el polinomio de Taylor de orden 1 en realidad es lo que usted ya conoce que es la derivada, ¿cierto? Que usted la utiliza para armarse el polinomio de grado 1, ¿ya? Y tampoco es tan buena la aproximación, de ahí que en algunos textos más antiguos se escoge la derivada a veces como el polinomio de orden 2, y le da una mejor aproximación, ¿cierto?, al diferencial que lo que es la recta. Uno tiene la ventaja, sí, de que en el caso de la derivada, ¿cierto?, como la está planteando como un polinomio de Taylor de grado 1, una buena aproximación para la curva en el entorno, de ahí que uno la utiliza, ¿cierto?, para poder determinar un entorno del punto y poder definir la derivada. ¿Ya? Y ahí, entonces, a medida que uno los va calculando, ¿cierto?, los va obteniendo. Ahora, siempre pensando en lo que le decía antes, que cuando nosotros queremos aproximar, ¿cierto?, el polinomio en este caso, que es el polinomio de Taylor, una función, ¿cierto?, pero que escapa de las anteriores, de las que uno obtiene a través del polinomio, entonces ahí aparece, ¿cierto?, el cómo estimar la serie de Taylor. Como es el caso de la exponencial, ¿ya? Entonces, claro, aquí usted ¿qué es lo que tiene? Que si tiene usted que la función es la exponencial, ¿cierto? Entonces, y observe que ahí dice para todo x en r, así la estimación de esta serie tiene un intervalo en todos los reales. Ya, entonces, claro, si usted evalúa f en 0, porque podemos calcularla en 0, le va a dar 1 porque es a la 0. La derivada, ¿cierto? A usted le va a quedar e a la x, que evaluado en 0, también le da 1, que sería el polinomio Maclaurin. La segunda derivada sigue siendo e a la x, por lo tanto la segunda derivada en 0 a usted también le va a dar 1.
¿Qué es lo que obtiene usted entonces? Que si usted empieza a trabajar, ¿cierto? Por inducción también, usted puede probar que la enésima derivada en 0 le da 1. Por lo tanto, el a sub n, en este caso, a usted le va a quedar 1 partido por el n factorial, porque todos los términos van a quedar 1. De ahí que entonces la exponencial, ¿cierto? La serie que aproxima va a ser de n igual 0 a infinito, del f, el a sub n, que en este caso es 1 partido por n factorial, por en este caso el x a la n, que sería en la parte polinomial. Además, si nosotros queremos ver el radio convergencia, entonces le va a quedar el límite, cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De este x elevado a n más 1 partido por n más 1 factorial, y todo eso dividido por x a la n partido por n factorial. Y vamos a ver dónde eso es más chico que 1. Simplificando sale un x, así que le va a quedar usted x por el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De 1 partido por n más 1. Resultado que por ahí ya nos había parecido más chico que 1. Y este límite es 0. Por lo tanto, esto significa que el valor absoluto de x por cualquier valor, o sea, por 0 en este caso, va a ser siempre más chico que 1 para todo x. De ahí que además uno finaliza diciendo que el radio de convergencia es infinito, porque en este caso se cumple, ¿cierto?, que ese límite es para todo x es menor que 1. Bien. Dos funciones clásicas que uno también agrega con la serie de Taylor, el seno y el coseno. Vamos a nosotros a deducir una. Entonces, en el caso del seno, claro, le va a quedar a usted que, bueno, usted evalúa la función en 0 y el seno de 0 le va a dar 0. Usted tiene la primera derivada, ¿cierto? Que del seno va a ser coseno. Por lo tanto, la primera derivada, si la evaluamos en 0, esto le va a dar 1. La segunda derivada, en este caso le va a dar la derivada del coseno, que es menos seno de x, que si usted evalúa la segunda derivada, a usted en 0 le va a dar 0. Nuevamente calcula en este caso la tercera derivada, la derivada del seno le va a quedar coseno, así que esto queda menos coseno de x, que si usted evalúa la tercera derivada, en este caso en 0, le va a dar menos 1. ¿Ya? Y así uno calcula, ¿cierto?, la cuarta derivada, que la cuarta derivada, en este caso el coseno le va a dar menos seno, así que nuevamente le queda seno de x, por lo tanto la cuarta derivada en 0 le da 0. Y aquí esto es cíclico, porque nuevamente le da el valor que cuando usted evalúa en seno de 0, que es la primera función. Por ende, si usted calcula la quinta derivada, nuevamente le va a dar 1, después le va a dar 0, después le va a dar menos 1 y así. Entonces uno puede generalizar esto, decir particularmente que en el caso que si usted considera, por ejemplo, un elemento de trabajo, lo puede considerar como un menos 1 a la k, porque va a ir alternando, ¿cierto? Va a ser una serie alternante, donde la gracia es que cuando el k en este caso tiene la gracia de ser par, ¿cierto? Le da 0. Así que solamente sobrevive el elemento impar a la serie de potencia. Ya, es decir, uno podría darse cuenta de que el a sub k en este caso solamente estaría usted pensando en un menos 1, en este caso elevado a 2k más 1. ¿Por qué? Porque en este caso el coeficiente impar, ¿cierto?, es el que aparece. Así que, o sea, no 2k más 1, sino que elevado a k nomás, ¿cierto? Sería el que estaría en juego para poder evaluarlo. ¿Y dónde? En el caso que está impar, o sea, solamente en el caso que usted estaría trabajando acá con un 2k más 1, ¿ya? Porque los elementos pares son todos 0. Bueno, y en el caso del impar, cuando este es 1, uno podría pensar que él es 1, ¿cierto? O sea, que el k es 0. Entonces le va a quedar 2 por 0 más 1, que sería el menos 1 elevado a 0, que es 1. Y cuando el k en este caso es 3, la tercera derivada, le va a quedar a usted que en este caso le quedaría que el k es 1 y por lo tanto le queda menos 1 elevado a 1, que es menos 1. ¿Ya? Así que finalmente, ¿qué es lo que uno tiene? Lo que uno tendría ahí es que la representación para la serie del seno de x va a ser, ¿cierto?, desde k en este caso 0 a infinito, ¿cierto? Y en este caso le quedaría un menos 1 elevado a la k por 2k más 1 y por, en este caso, el x, ¿cierto?, que sería elevado a 2k más 1, porque no está la presencia par.
Bueno, de tarea ahí le queda calcular el radio de convergencia, que nuevamente es infinito. Y como aparecía ahí, finalmente decía seno, pero también a partir del seno yo puedo obtener el coseno a través de la derivada, porque la derivada del seno le da coseno. Por lo tanto, si deriva acá, le va a quedar k igual 0 infinito de menos 1 a la k por 2k más 1 por un x elevado a 2k más 1 menos 1, que sería 2k partido, ¿cierto?, por 2k más 1, de donde puede usted observar que ahí le va a quedar entonces con una serie, la representación en series de Taylor para el coseno, le va a quedar de k igual 0 infinito de menos 1 a la k por el x a la 2k. Recuerde que este de acá era un factorial que simplifica el 2k más 1, así que ahí le queda, ¿cierto?, solamente el 2k, porque este de acá se puede separar en un 2k más 1 y eso por 2k factorial, ¿ya? Así que este de acá le va a quedar por 2k factorial. ¿Ya? Así que ese es más o menos el tema con el coseno. Ahora, particularmente un elemento de trabajo en el cálculo inicial, siempre hablar de las funciones par e impares. Pues bueno, de acá viene el tema, porque toda función par tiene una descomposición en series de potencias pares. Y en el caso de la función impar, como es el seno de x, toda la descomposición es en potencias impares. De ahí que aparece el término, ¿cierto?, asociado cuando uno habla de una función par o una función impar. Por eso el seno es impar y el coseno en este caso es par. Bien. Entonces, bueno, una vez que uno tiene la exponencial, ¿cierto?, en este caso la exponencial, ¿cierto? O sea, es decir, uno ya sabe que el elevado a x va a ser la serie desde k igual 0 a infinito, en este caso de x a la k partido por k factorial. Entonces nosotros podemos, al igual como lo hicimos en la clase anterior, para el caso de la serie de potencia, para poder estimar una integral, nuevamente nosotros podemos recurrir a la serie, porque si acá hacemos un reemplazo, bueno, para comodidad del lector le vamos a colocar un t acá. Entonces, si yo considero un t como menos, en este caso, x cuadrado, ¿cierto?, ¿qué le va a quedar entonces a usted? Le va a quedar que e elevado a menos x cuadrado va a ser la representación en serie de k igual 0 infinito, de en este caso menos x al cuadrado, y eso en este caso a la k, ¿cierto? Y eso partido por k factorial, ¿sí? Por ende, el e elevado a menos x cuadrado lo podemos escribir como en la serie. Voy a colocar el n que es más conocido, de n igual 0 infinito, de menos 1 a la n, ¿cierto?, por x elevado a 2n, partido por, en este caso, por n factorial. Paso siguiente, igual que como lo hicimos antes con la serie de potencia, es que si usted quiere encontrar la integral, ¿cierto?, de 0 me parece que era un medio, no, de a 1, ¿cierto?, del e elevado a menos x cuadrado, recuerde que este de acá era un x cuadrado, entonces usted en dx le va a quedar entonces la integral de 0 a 1 de la serie de n igual 0 infinito, del menos 1 a la n, por x a la 2n partido por n factorial, esto en dx. Bueno, entonces, ahora ya tenemos calculada la integral, ¿cierto?, sobre el intervalo. Entonces, por convergencia uniforme, ¿cierto?, uno lo que puede hacer, integra nomás, ¿cierto?, es decir, le va a quedar la serie desde n igual 0 a infinito, el menos 1 elevado a la n partido por n factorial, y acá entonces le va a quedar, ¿cierto?, un x elevado a 2n más 1 partido por 2n más 1, y estos, me confundí, perdón, y esto por n factorial, y todo esto evaluado entre 0 y 1. Que ahí en el 0 no hay problema, ¿cierto? Porque como este polinomio ya parte desde 1, todos quedan evaluados en 0, entonces ahí le queda que la integral de 0 a 1 de e elevado a menos x cuadrado en dx le va a quedar, ¿cierto?, la serie desde n igual 0 a infinito, de menos 1 a la n. Creo que coloqué, que ahí me confundí, creo que coloqué el factorial dos veces acá, sí, este de acá. ¿Ya? Entonces le va a quedar abajo, ¿cierto?, partido por 2n más 1 por el n factorial y evaluado en 1, que sería solo 1. Así que ahí le queda, y que además uno puede aproximar polinomios o sea, que encontrar los valores a partir del cálculo del polinomio. Ya, bueno, aparte de esto, uno podría decir, bueno, aquí tengo todas las series. En realidad no es así, porque
Si uno quiere completar este estudio, le faltarían lo que se llaman las series binomiales. No son parte del programa, por eso uno no las ve, pero por ejemplo son muy útiles en la aproximación de pequeños elementos, como son los cálculos infinitesimales. Entonces, si usted quiere complementar su estudio, sería bueno entonces que usted agregue, ¿cierto?, la parte de series binomiales. Así que eso. Gracias.